Opinión. Análisis. Hablando claro. Buenos días, hoy estamos de fiesta ya que Guayaquil cumple 484 años de fundación. Y qué mejor manera de rendirle homenaje a nuestra ciudad con una guayaquileña muy destacada en el ámbito televisivo. Ella tiene 31 años de trayectoria. Bienvenidos a nuestro programa Hablando Claro. Una mujer con un espíritu aventurero, condecorada como una de las mujeres más influyentes del país. Tiene un gran corazón y una grandiosa voz. El día de hoy la tenemos aquí. Ella es Luisa Delgadillo. Noelia, Cristel, ¿cómo están? Qué gusto. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí para conversar con todos ustedes. Nosotros también estamos muy contentas. Sabemos que tus inicios empezaron desde muy joven, ya que su papá trabajó como editor económico en el Diario Expreso por 40 años. Y también compartieron un programa radial de agrícola que fue su primera experiencia laboral. Claro que sí, Cristel. Efectivamente, me inicié muy joven. Creo que debo haber tenido unos 17 o 18 años. Es más, comencé a trabajar como periodista antes de comenzar mis estudios de periodista. Así que buena parte de mi carrera, y debo confesarlo, y no es que sea lo correcto, fue un poco empírico, emulando los pasos de mi padre. Fue él quien consideró que pues tenía tal vez cierto talento y me dijo en alguna oportunidad: hey, ¿por qué no hacemos un programa de radio juntos? Así que lo producía, un poco pues me daba la información que yo tenía que compartir con los oyentes. Trabajé con Rosita Espinosa, una comunicadora muy buena amiga mía que ahora trabaja en el sector público, en el área de comunicación, y fue así como por espacio de unos cuantos meses trabajé en Radio América. Mi papá era el productor del programa, Rosita Espinosa y esta servidora locutábamos y compartíamos información de corte agropecuario, hasta que se dio mi vínculo con una productora de televisión, y al poco tiempo de ello pues mi salto a la televisión nacional. ¿Qué significado tiene para usted este nombre, Gloria Gallardo? Es una mujer a la que yo quiero y admiro muchísimo. Fue la mujer que me vinculó al periodismo televisivo. Es una comunicadora grandiosa, es una mujer sumamente noble, con un corazón muy generoso. Jamás fue una mujer egoísta con sus conocimientos. Yo diría que fue la primera mujer locutora o comunicadora de televisión. Ella se inició en el Canal del Cerro, en Ecuavisa, como presentadora de noticias. Marcó un hito dentro del periodismo televisivo en el país, y mi padre me conecta con ella en una productora, la productora de Luis Novoa Naranjo, que en paz descanse, padre del político y empresario ecuatoriano Álvaro Novoa Pontón. Allí se realizaban los documentales de las empresas del Grupo Novoa, y esa fue mi primera experiencia o vínculo con Gloria Gallardo. Ella era la directora hasta que fue convocada para hacerse cargo de lo que en aquel entonces era el Centro de Información Nacional, que abarcaba lo que hoy es TC Televisión, en aquel entonces Diario La Razón, que ya no existe, Revista La Otra, Cablevisión, y una serie de medios de comunicación que pertenecían en aquel entonces al Grupo Isaías. Usted entra a TC Mi Canal y le dan el papel de reportera, ¿verdad? Entro a TC, efectivamente, en aquel entonces era Telecentro, claro. Y era pues yo parte del informativo Noti 10, así se llamaba, de la mano de Gloria Gallardo. Allí pues estuve poco tiempo, en realidad fueron tal vez 2 años, hasta que vine a la que es mi casa, RTS, en aquel entonces Tele 4 Guayaquil, y allí estuve por espacio de unos 3 o 4 años, y luego vuelvo a, ya no era Telecentro, era TC Televisión, de la mano de Jimmy Jairala, que también es un gran comunicador. Estuvo pues durante 15 años vinculado a la política y hoy ha regresado a las huestes de la comunicación, y con él comparto la realización de un programa radial en Teleradio. El programa se llama Un Café con JJ, que es un café con Jimmy Jairala, y con otros colegas comunicadores como José Toledo Grandín y también Rafael Campos. Entonces, ese ha sido pues mi ir y venir, hasta que luego de 2 o 3 años, en el periodo de Jimmy Jairala como director de noticias, regresé a Canal 4, que es el tiempo o el canal en donde he cumplido la mayor parte de mi vida periodística. Yo te diría que de los 31 años, unos 26 o 27 años los he forjado
en RTS, otrora Tele 4 Guayaquil. ¿Qué fue lo más difícil que usted tuvo que hacer cuando ejercía el reporterismo? ¿Alguna experiencia en particular? Yo creo que la que experimentamos todos, los comunicadores y sobre todo pues aquellos nobles, aquellos que recién están comenzando, aquellos que están haciendo sus pininos. Y lo más duro fue vencer el miedo, los nervios, porque verdaderamente para quienes tal vez no están familiarizados y nos ven a través de la pantalla, pudieran pensar que es muy sencillo pararte frente a una cámara y hablar. Y en realidad hay que tener nervios de acero, porque si bien es cierto, en el estudio solamente está el productor, el director de cámara, el camarógrafo y tal vez alguien, un libretista, y no pasa más, pero tú sabes que si es un canal de señal abierta, te están viendo pues en todo el país, y ahora también te ven a través de las redes sociales o de la web, entonces como que pues te entran nervios. Claro, eso es cuestión de tiempo. Ahora, yo debo confesar que aun cuando tengo 31 años en el periodismo, siempre siento esos nervios, esa tensión propia en la entrevista política del día a día, sobre todo cuando se trata tal vez de algún personaje político controversial. Uno tiene que estar debidamente preparado porque nunca sabes con qué te va a salir tu interlocutor. Entonces siempre es importante apoyarte tal vez en un equipo de investigación si tienes la fortuna de tenerlo, si no contar con un pequeño equipo de colaboradores y procurar estar siempre al día, informándote. Jamás confiar en que, bueno, no importa, yo tengo 20 años, tengo 15 años, tengo 30 años, así que no pasa nada. No. Siempre informado. Siempre hay que estar informado y preparado para lo que venga. Hace un momento nos comentaba que duró 2 años en Telecentro, actualmente TC Mi Canal. Así es. Coméntenos por qué fue la salida de TC. Bueno, esta profesión, como todas, tiene sus altos y bajos. En los dos periodos que estuve, las cabezas, en este caso, en primera instancia, en el periodo en que estuve con doña Gloria Gallardo, ella pues tuvo la propuesta en ese entonces de León Febres Cordero Rivadeneira, que en paz descanse, que se lanzaba pues para aquel entonces como candidato a la alcaldía de Guayaquil. Conocía de la capacidad y de la trayectoria probada en el ámbito de la comunicación de Gloria Gallardo y le pide que venga con él a manejar el área de comunicación de la alcaldía. Entonces, pues, ida la cabeza de ese barco, obviamente, pues, los grumetes también salimos andando, porque cuando llega, obviamente, un nuevo jefe o alguien a tomar el timonel del barco, lleva a su gente. Entonces, hubo, obviamente, la salida, en este caso, de las personas más allegadas. Yo era una persona mucho más joven en aquel entonces, tenía menos tiempo, menos experiencia. Reconozco que para aquel momento, pues, había gente que tenía mucha más experiencia que yo, así que había que cortar por lo sano. Y si tienes que quedarte entre quien puede tal vez aportarte con mayor experiencia, con mayor solidez, era obvio que en ese momento iban a prevalecer aquellos que tenían más experiencia. Así que salí y toqué la puerta, en este caso, de la propia doña Gloria, que estaba en la alcaldía, y le dije, doña Gloria, me he quedado sin trabajo. Entonces ella, cuyo cuñado, Carlos Muñoz Insua, que fue por casi 30 años presidente de Tele 4 Guayaquil, ahora RTS, le dijo, ¿por qué no me le das una mano a Luisa? Conocía obviamente de mi don de gente, malo es que yo lo diga, pero cultivamos una bonita amistad, me gané su aprecio, su consideración, así que ella me refirió y yo pues pude ingresar en ese entonces a Telesistema o Tele 4 Guayaquil, y allí se me brindó esa oportunidad, hasta que luego pues me coquetearon ya cuando era de TC y me dijeron, doña Luisa, necesitamos a alguien para acá. Y es curioso porque cuando regresé, cuando volví por primera vez, cuando estuve por primera vez en RTS, cuando era Telesistema, si bien es cierto, mis pininos periodísticos habían sido en el informativo como reportera, yo entro a RTS, en ese entonces Telesistema, como asistente de producción de un programa concurso y como coanimadora. Allí estuve poco tiempo hasta que se me brindó la oportunidad en noticias, y cuando regreso a TC, fui como asistente de producción de un programa de corte político y me tocaba hacer los reportajes de los candidatos en ese entonces a la presidencia de la República, que en aquel entonces, para variar, nuestro país tan folclórico, siendo tan pequeño y con un número pequeño de habitantes en relación a otros países, creo que había como 20 candidatos, así que tuve bastante trabajo. Este programa se llamaba Sin Reservas, lo conducían Jimmy Jairala y Carlos Alberto Vicente,
Era un programa de corte obviamente político, en donde se combinaba la parte seria, que en aquel entonces la hacía Jimmy, con Carlos Alberto Vicente en la parte un poco más refrescante. Entonces a mí me tocaba hacer la parte de asistente de producción y elaborar los reportajes de cada uno de los candidatos. Fue una bonita experiencia y terminado el programa me dijeron, bueno, doña Luisa, ahora se viene el noticiero. Allí fui reportera y también me dieron la oportunidad de ser presentadora de noticias. He tenido la oportunidad de ver sus entrevistas y puedo decir que son muy buenas. Por eso me atrevo a preguntarle qué personaje local o extranjero le gustaría a usted entrevistar y por qué. A ver, de los personajes que admiro y respeto de la política ecuatoriana, yo creo que he entrevistado, si no a todos, a la gran mayoría, a los más representativos e importantes y aquellos que han marcado un hito en la historia de la vida política nacional, en sus diferentes ámbitos y aristas. Tal vez dos de los que yo admiro profundamente, el uno ya está fallecido, que es el ingeniero León Febres Cordero, un hombre que despertaba pasiones encontradas, un hombre al que yo admiré muchísimo. Creo que dejó un legado importante en el país, si bien es cierto, coincido también en que de pronto tal vez para muchos se cometieron ciertos excesos, pero yo creo que en aquel momento del país, aun cuando yo era muy tierna o más joven, yo creo que los justifico plenamente, porque hay momentos en la vida, de la historia de un país en donde se necesita de alguien con temple y carácter. Y yo creo que aquí en el Ecuador nos hace falta eso, o nos hizo falta eso en aquel momento. Entonces, cuando llega León, fue altamente cuestionado por sus detractores, pues diciendo que era muy absoluto, que era muy autoritario, pero yo creo que meritaba. Fíjense ustedes, él pudo acabar en aquel momento con ese despertar que estaba germinando del terrorismo, de Alfaro vive carajo, y finalmente pues aunque aquel episodio amargo costó la vida de un personaje muy querido, el señor Isaías Naín, no es menos cierto que fue una pérdida dolorosa, pero sin embargo pudo haber sido peor de no haber sido por el temple y la fortaleza y el carácter de León. Otro personaje de la vida política nacional para el cual guardo profunda admiración y respeto es el abogado Jaime Nebot Sadi. Me parece un hombre brillante, me parece un hombre muy capaz, al que admiro, quiero y respeto profundamente. Creo que es un estadista extraordinario y creo que el país se ha privado, tal vez por las malas decisiones de su pueblo, de nuestra gente, de tener un presidente de ese nivel, con ese mismo temple, con esa misma entereza, que ha demostrado una ejecutividad extraordinaria. Entonces, si yo tengo que hablar de dos políticos, uno extinto y otro que vive, gracias a Dios, y que aspiro, y esto pues lo digo no como comunicadora, sino como una ecuatoriana o una ciudadana más, me gustaría muchísimo que él pudiese en un momento dado gobernarnos. Creo que le haría mucho bien al país. Y con respecto a algún personaje que pues no haya tenido la oportunidad de entrevistar aún, yo te diría que si fuese un personaje extranjero, hay un artista que admiro mucho y que me gustaría poder, ¿por qué no?, tener la oportunidad de entrevistarlo, que es camaleónico, que es multifacético, que ha logrado mantenerse en el tiempo, que es Miguel Bosé. Me parece un hombre sumamente culto, me parece un hombre que se renueva, que siempre está innovando, que todos los artistas de la nueva generación pues se sienten halagados cuando en un momento determinado pueden interpretar junto a él sus canciones. Y creo que es un hombre versátil, camaleónico, que se reinventa. Y yo creo que en este negocio, cuando estás en la televisión, cuando eres artista, cuando eres periodista, sin duda tienes que reinventarte para poder mantenerte perdurable en el tiempo. Aquello siempre va a decir de esa capacidad un poco histriónica, porque quienes estamos en televisión también tenemos que tener algo de actores, algo de teatreros, decían por ahí, porque es importante, es parte de la vida. Y todas las mañanas, cuando llego al noticiero, siempre pienso, aunque esté cansada, aunque tal vez tenga algún problema personal o alguna dolencia física, porque soy un ser humano, siempre digo, bueno, la función tiene que comenzar y ahora sí, vamos con la mejor actitud y a procurar dar lo mejor de mí. Y ojo, esto no es que a lo mejor sea un show o sea falso lo que se presenta. La Luisa Delgadillo que ustedes ven a diario es la misma, soy yo, tal cual,
pero obviamente tratando de asumir la vida con entereza, dejando mis problemas o mis preocupaciones a un lado para poder no solo informar, sino de acuerdo al nuevo esquema y formato que gusta a la gente, que te quiere más cercano, que te quiere más suyo, que te quiere más humano, no solo una figura cartonada seria, sino también alguien que te entretenga, que te informe, que te divierta un poco, que te cuente las noticias tristes pero con otra arista, de la manera como tú la quieres escuchar. Porque la gente se siente identificada contigo, te siente uno más, te abre a través de la pantalla las puertas de su casa, de su corazón, y te hace parte de los suyos. Entonces te quiere ver tal cual eres, con los mismos problemas económicos que tú tienes o que ellos tienen, con las mismas preocupaciones por el costo de la vida, con la preocupación de que si tal vez no tienes cómo enviar a tus chicos al colegio, porque si todo encareció, porque si la vida se puso más dura, porque te afectan los problemas que son suyos, porque no me digas que ahora con este problema de la crisis carcelaria, un padre, una madre, una esposa, un hermano que tiene un familiar en prisión, no siente esa angustia y ese dolor de que su familiar esté allá adentro a merced de la inseguridad y de lo que pueda pasar. Exacto. Porque es verdad que han delinquido y tienen que cumplir y pagar su deuda con la sociedad, pero no dejan de ser seres humanos, y quienes están afuera, que son sus familias, lo sufren con mucha intensidad, y es precisamente por eso ese cambio de formato que es lo que requiere, al menos en estos momentos, esa mayoría, aquellos que nos sintonizan cada mañana, la gente llana, la gente sencilla, sin poses, y que quiere a alguien con quien identificarse, que los entienda, que los comprenda y que sea uno más de ellos. Muchas gracias, Luisa. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos más con la vida de Luisa Delgadillo. Hablando claro. Sabor de sardinas real tiene dos caras, la de quienes ya la han probado y la de quienes acaban de probarlas. Por lo deliciosas y nutritivas que son, pruébalas tú también. La nueva cara del sabor es real. We Are Sabor. We Are Sardina. Bepantol presenta Sinfonía de Nalguitas. Bepantol, con su doble protección, crea una capa transparente que permite a la piel respirar y tiene provitamina B5 que regenera la piel del bebé desde adentro, haciéndola más resistente. Bepantol, doble protección contra la pañalitis. Hablando claro. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Seguimos en la entrevista con la presentadora de noticias, Luisa Delgadillo. Hemos hablado de su vida personal y profesional. También hemos abundado en el tema de su trayectoria y todo lo que ha tenido que pasar para estar donde está. Es momento de darle la bienvenida a Luisa Delgadillo. Así es, René. Periodista que ha pasado por una larga trayectoria tanto en la radio como en la televisión. Es totalmente disciplinada y confía en sí mismo para poder lograr todas sus metas y objetivos. Luisa, buenos días. Quiero reiterarle la bienvenida. ¿Cómo se ha sentido hasta el momento? René, Ivonne, pues muy contenta, muy honrada de que hayan tenido la gentileza de invitarme para compartir un poco de este tiempo en televisión, en radio, haciendo comunicación. 31 años para ser exactos. Cierro los ojos y parece que fue ayer. El tiempo se ha ido rápidamente, pero sin duda la mayor de las satisfacciones es poder tener en la mayoría el cariño y el reconocimiento de la teleaudiencia. Es verdad que tampoco somos moneda de oro para decir que le caemos a todo el mundo muy bien. Hay de todo en la viña del Señor, hay gente que aprecia, que valora tu trabajo, que por fortuna será la mayoría, pero también hay quienes discrepan de tu forma de pensar, de sentir, de proyectarte, pero trabajo con dedicación, con esfuerzo, siempre con la verdad, pero por sobre todas las cosas, y aquí quiero dejar en claro que el resultado de este trabajo no es el trabajo solamente de Luisa Delgadillo. Es verdad, me toca dar la cara, soy la presentadora de noticias de RTS, soy la entrevistadora política del canal, hago radio, trabajo en relaciones públicas y comunicación para una organización empresarial. Sin embargo,
siempre, y sobre todo en lo que es la comunicación, detrás del presentador, de quien da la cara, hay un equipo humano extraordinario. Integrado, como ustedes ya lo viven en la práctica diaria, como estudiantes de comunicación aquí en el ITV, de camarógrafos, productores, directores, libretistas, camarógrafos, maquilladores, peinadores, es decir, un equipo humano completo, integral. Si falta una pieza, estamos cojos y no podríamos proyectar y presentar lo que hacemos. De la mano, porque me declaro una mujer de una fe inquebrantable, creo mucho en Dios, soy devota también, y de pronto esto no lo sabían, de la Virgen María, y pues siento que en la vida de cada ser humano se hace conforme la voluntad de Dios. Podemos tener planes, sueños, ilusiones, pero al final del día es desde allá arriba, el que tiene la última palabra es Dios. Son pocas las personas que han permanecido por mucho tiempo en los medios de comunicación. ¿Qué piensa usted que le ha llevado a tener tantos años en el mismo canal? Bueno, como bien lo dice René, Ivonne, y a quienes están acompañándonos con su gentil atención en esta entrevista, yo creo que influye mucho tu decisión y tu voluntad de hacer algo. La comunicación no solo que me apasiona, no solo que la vivo intensamente, me gusta, hago lo que me gusta, tal vez y sea por eso que he logrado mantenerme mucho tiempo. Dice que cuando trabajas en lo que te gusta es como si no estuvieses trabajando, y es muy cierto. Me encanta, lo disfruto. Me siento muy contenta cuando llego y me pongo enfrente de la cámara, porque pues me olvido de mis problemas, de mis preocupaciones, de alguna dolencia de salud, que como todo ser humano la tengo, porque automáticamente me conecto con el público y me encanta estar allí, transmitiendo, comunicando. Hablo hasta por los codos, dicen por ahí. Entonces, una vez que yo pues me pongo mi corbatero, mi micrófono, vean, el productor tiene que estar por interno. Vamos al corte. Luisa, ya, vamos, corta, porque yo comencé a hablar y no hay quien me detenga. Entonces, disfruto mucho de lo que hago, me encanta. Y yo creo que eso en buena medida ayuda a que me haya podido mantener en el tiempo, con altos y bajos, porque no solamente son los reconocimientos, los halagos, vaya, una entrevista como esta, que agradezco muchísimo. También han habido momentos duros, también han habido metidas de pata, también han habido pues reprimendas. Luisa, ¿qué pasó? No debiste decir esto. Oye, ¿qué ocurrió? Porque soy un ser humano y también me equivoco. En todo caso, al final del día, somos la suma de todas esas vivencias y experiencias, de los errores, de los aciertos, y aquello nos va ayudando a crecer como seres humanos y como profesionales. Y además, no solo que me apasiona la comunicación, sino que vivo de la comunicación. Gracias a mi trabajo como comunicadora, he podido educar a mi único hijo, darle su profesión, su formación académica, profesional. Ya es abogado, Carlos Ceballos. Pues pronto aspira a hacer una maestría en un MBA, vamos a ver, confío en Dios en que se va a poder hacer. Entonces, no solamente que amo la comunicación, sino que esta profesión me ha dado para vivir, para ser el sostén de mi hogar y de mi familia y del ser que más amo en la tierra, que es mi hijo. Luisa, hace poco había comentado que has pasado por una larga trayectoria tanto en la radio y en la televisión. Sí. Pero entre las dos, ¿cuál escogerías? Sabemos que la radio es un poco más cómoda, pero la televisión exige bastante. Sí, es verdad. A ver, si tuviese que escoger entre las dos, me quedaría con la televisión. Adoro la radio, sí, sin duda me encanta. Y aunque, como lo dices, con muy buen criterio, y sobre todo para las damas, pues que si el peinado, que si el maquillaje, que si el vestuario, como que los productores son más exigentes con nosotros. René, que es caballero, sabe muy bien que se pone su chaqueta, se puso su buen traje y ya está. Pero pues para nosotros la cosa es más complicada. Exacto. Para ti, Ivonne, que eres jovencita, no hay problema, pero ya cuando los años se vienen encima, pues uno tiene que ser más cuidadoso, sobre todo las mujeres, porque el productor siempre está, arréglele el cabello, ¡ey! Ese maquillaje, por favor, pónganle polvo en la nariz. Pero sin duda, la televisión te conecta mucho más con la gente. Y aunque no los puedes ver, porque no es un programa que tenga público en vivo, en el caso de un noticiero, pero te conecta más con la gente, porque a través de la pantalla la gente te siente parte de su vida. Y si vas por la calle, qué gratificante es. Más que te digan que te escucho, te dicen, yo la veo todos los días. Oiga, usted es parte de mi familia, de mi casa, de mi hogar. Entonces, recibir ese cariño
esa conexión que te da la pantalla con el público es algo maravilloso y que yo no lo cambio por nada. Verdaderamente, si hay algo que yo tengo que rescatar de estos 31 años de vida en la televisión, en la comunicación y también, ¿por qué no?, a través de la radio, definitivamente va a ser el cariño de la gente. Sí, que hay alguno que a lo mejor no me quiere y vaya, pues no le caigo muy bien o considera que Luisa es muy gritona, que por qué hace chistes y por qué ahora ha cambiado el formato y por qué no está así acartonada y rígida. Decía yo con Cristel y Noelia, sus compañeros que les antecedieron, que uno tiene que reinventarse e innovarse. Hoy en día creo que la mayoría de gente quiere un periodismo más fresco, menos acartonado, quiere sentirse como uno más y yo me siento uno más de ellos. Yo también tengo problemas económicos, yo también me deprimo, yo también puedo tener una dolencia de salud o una afección, yo también digo, vaya por Dios, ¿cómo han subido los precios de los víveres? Uy, ¿por qué subió la gasolina? A mí también me afecta, como al televidente común. Entonces yo quiero mostrarme como soy. Y soy uno más de ellos. Entonces yo creo que eso es importantísimo para que estés en el corazón de la gente, para que la gente sienta y se dé cuenta que eres un ser humano de carne y hueso como ellos, que sientes como ellos, que te preocupan las mismas cosas de ellos. Y que si presentas las noticias de una manera distinta y diferente, que me costó, porque yo también tuve que ser parte del periodismo más acartonado y formal, y esa transición, ese cambio, al comienzo me chocó un poco, pero déjame decirte que lo disfruto como pez en el agua, o sea, esa frescura, ese hacer una broma con altura, ese ponerle un poquito de sal o pimienta a alguna noticia o información, eso de enviar un saludo de cumpleaños que a la gente le encanta y le fascina, pues yo lo disfruto mucho. Y vaya, más allá de que a lo mejor alguien diga, ¿qué le pasó a doña Luisa? ¿Ha perdido su seriedad? En lo absoluto. Yo soy seria y muy seria cuando tengo que tocar un tema serio con un entrevistado de nivel, donde haya que tratar temas de política o temas de economía o temas de coyuntura importante en donde amerita ser serio. Pero ese incluso también es ser humano, pues también es hincha de un equipo de fútbol que a lo mejor es contrario al mío. Si el mío le ganó, claro que le voy a sacar pica. O cosas como esas. Es decir, sin perder la esencia, uno puede ser fresco, ser alegre, ser serio, y algo que a mí me encanta es descubrir, ¿por qué no?, aun cuando tengo 50 años y bien puestos, cuán versátil puedo ser. Es decir, hacer todos los estilos, estar en la parte formal, en la parte seria, en la parte de la entrevista dura y también tener la frescura, la alegría y el entusiasmo que a la gente le gusta, que a lo mejor está harta de que les presentemos malas noticias y solo ver noticias negativas y que no le pongas un poco de frescura a la mañana con José Luis Arévalo al lado mío, que baila también, por cierto, y que ya me muero yo por bailar, pero mi directora y productor Luisa Delgadillo, usted es la entrevistadora política y usted lo máximo que puede hacer es celebrarle el chiste, pero usted no baila. Y cuando él me dice, Luisa, no me concede esta pieza, mi religión no me lo permite, pero no les digo cómo bailo cuando no estoy en el set. Durante su larga trayectoria ha tenido que entrevistar a reconocidos personajes. Así es. ¿Con cuál piensa usted que ha tenido la entrevista más difícil? La entrevista más difícil, hace un rato Noelia y Cristel me preguntaron cuáles de los personajes a los que yo había entrevistado era el cual yo más admiraba. Y les cité dos. Pero si yo tengo que decirte, y lo tengo que decir con propiedad, tal vez la entrevista o las dos entrevistas más duras o más difíciles, o a los personajes más difíciles que me ha tocado entrevistar, son a Rafael Correa, por ser un hombre temperamental, un hombre impredecible, un hombre brillante y con una rapidez extraordinaria para dar una respuesta y para suelearte si le dabas chance. Sin duda, han sido entrevistar a este personaje, y creo que fui una de las periodistas en el país que mayor número de oportunidades me tocó entrevistarlo, porque era una exigencia de la estación televisiva para la cual yo trabajaba y obviamente, imagínate, era el presidente de la República y a veces había ciertos anuncios importantes que necesitaba hacer o era un momento coyuntural en el que ameritaba que esta servidora igual lo entreviste. Entonces yo creo que esos fueron los momentos más duros y difíciles. Fíjate tú, y tan cierto es que muchas colegas, muy respetadas y muy queridas por cierto, jamás las expusieron a sentarlas frente a Rafael Correa a ellas solas. Entonces a mí sí me ha tocado bailar con la más fea, sola y sin poder decir no, yo no lo hago, porque aun cuando a lo mejor no lo voy a negar, tenía mis recelos
reconozco que me daba temor, porque yo decía, este hombre, quién sabe con qué me saldrá, pero le apliqué la psicológica. Digamos que, como pues yo ya sabía que me enfrentaba en este caso, vaya, pues a un toro de lidia, entonces yo sabía que tenía que manejarme con prudencia, podía formular ciertas preguntas, pero sin caer en el tema tal vez de una provocación, para evitar precisamente que me salga pues con alguna cuestión fuera de lugar que me vaya a mí a poner en una posición incómoda. Entonces yo aplicaba mucho aquello de la madurez emocional y puedo decir que jamás le di lugar o chance a que me ultraje o me veje o me ponga algún calificativo fuera de lugar. Obviamente no les digo cómo me temblaban las piernas y cómo estaba angustiada, porque de repente me decían, generalmente entrevistas en vivo iban a ser de media hora y por el apuntador, Luisa, nos vamos a extender 15 minutos más, y llega un momento en que pues tú tienes que estar muy concentrado y muy atento y saber qué vas a preguntar y sobre todo no dar lugar pues a convertirse en tu trofeo de casa. Hace poco fue condecorada como una de las mujeres más influyentes del país por la Confederación de Periodistas del Ecuador. Así es. ¿Cómo tomó este reconocimiento? Bueno, pues con mucha gratitud, primero con Dios. Sé que de no ser por el Creador, yo no estaría ni siquiera aquí. Creo en la bondad y en la misericordia del Ser Supremo, que es el que me ha permitido recorrer este largo transitar y estar de pie. Y a pesar de que me he caído muchas veces a lo largo de los 31 años, haberme podido poner de pie porque Él siempre me tendió la mano a través de gente maravillosa, gente que ha creído en mí, gente que me ha dado la oportunidad, de manera muy particular, los ejecutivos de RTS, mi casa televisiva, pues definitivamente ese voto de confianza, creo yo que gracias a Dios he sabido retribuirlo con trabajo, con dedicación, con entrega, con disciplina, como tú lo decías muy bien, mi querida Ivonne, en donde pues uno tiene que vencer el cansancio. Yo me levanto a las 3:45 de la mañana, 10 para las 5 estoy en el canal, de allí pues a las 8 salgo a la emisora, hago un programa junto a Jimmy Jairala, Rafael Campos y José Toledo, un café con JJ por Teleradio, ahí le hago la publicidad, 13:50 AM. Yo me incorporo de 8:30 a 10 de la mañana, de ahí voy a la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, donde también trabajo, manejo lo que es el tema de relaciones públicas, trabajo también en la parte de comercialización de la asociación, escribo para su revista institucional Bananotas, que tiene un nicho netamente del tema del sector agroexportador de banano, y así transcurren mis días. Llego a mi casa tipo mediodía, tal vez ahí aprovecho para almorzar, descansar un poco, pero a las 5 en punto ya estoy frente a mi computadora preparando las entrevistas del canal del día siguiente y también las de la emisora. Normalmente termino desconectándome entre las 9:30 o 10 o a veces 11 de la noche, depende de los temas, y ahí sí a las 11 estos ojitos se cierran hasta las 3:45 del día siguiente. Eso Luisa, es un poco mi vida, chicos. ¿Te arrepentirías de algo de tu vida tanto personal como laboral? Jamás. Yo estoy muy contenta y muy agradecida con Dios y con la vida por lo que soy, por el hijo maravilloso que me ha dado. Creo que el cielo y el infierno están aquí mismo y creo que el cielo me lo gané con esa bendición de hijo. Les comparto esto ya que me han preguntado del tema personal. Mi hijo Carlos Aníbal Ceballos, siempre me dicen, Luisa, me dice una tía, lo nombras en todas partes, por Dios. Pues es mi razón de vivir, mi motor de vida, y es un hombre maravilloso, un hijo obediente, dócil, responsable, serio, trabajador. Y yo creo que esa es la mayor alegría que puede tener un padre o una madre, saber que todos tus esfuerzos se han visto recompensados en hacer de tu hijo o de tu hija un hombre o una mujer de bien. Y en el caso de Carlos Aníbal, él ha sabido retribuir con creces mis sacrificios y mis desvelos. Me siento muy contenta, no me arrepiento de nada de lo que he vivido. Con gusto lo volvería a vivir porque sé que ha sido parte de mi crecimiento personal y ha hecho de mí este ser que ustedes tienen aquí, con muchos defectos, con muchas flaquezas y debilidades, pero también con mucha determinación y fuerza y actitud para, si me caigo, volverme a poner de pie y estar aquí hasta que Dios lo disponga. Sin duda alguna, has sido segura de sí misma para lograr todos los aspectos que te han propuesto tanto en la vida laboral. Sí, Ivonne, aunque no creas, muchas veces, alguna vez, y debes haberlo visto tú también, tal vez uno de los mayores defectos que tenemos las mujeres es que
no sabemos al 100%, no sabemos aquilatar lo que valemos como mujeres, pero es precisamente en los reveses donde Dios nos pone a prueba para poder sacar ese potencial y esa fuerza que al menos las mujeres, y con el respeto a los caballeros y a René en su representación, tenemos las mujeres. Esa fuerza, esa determinación, esa garra, esa fortaleza tan grande y además esa combinación con esa sensibilidad y esa ternura por nuestra condición de madres que nos hace únicas. Así es, Lisa, queremos aprovechar este programa para felicitarla por sus 31 años de trayectoria en su labor periodística. Es por eso que invito a que se ponga de pie. ¿Cómo no? Porque juntos con los productores de del programa hemos decidido otorgarle este presente por sus 31 años de trayectoria. Hemos visto que es una mujer muy admirable porque ha empezado desde la televisión, desde los 19 años de edad, sí. Y sobre todo va en gratitud por haber asistido a nuestro programa. No era necesario, pero lo recibo con mucho cariño, con mucha alegría, no me lo esperaba. Verdaderamente pues me siento muy contenta, muy honrada. Quiero decirles que veo en ustedes un gran potencial de mis futuros colegas de la comunicación. Seguramente en breve, cuando ustedes estén ya en el ruedo, tal vez yo esté dando la retirada, pero pues me siento muy contenta. Ay, gracias. Gracias. Muchas gracias. Les deseo lo mejor. Gracias. Les deseo lo mejor, mi querida Ivonne, René, Noelia, Cristel. Gracias y gracias al ITV y a ustedes por hacerme merecedora de este presente que recibo con humildad y con mucho cariño. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Luisa Delgadillo, sin duda alguna, el tiempo del programa ya se ha acabado, pero es un honor y un orgullo estar aquí presente y haciéndote esta entrevista. Sin duda alguna, eres una mujer ejemplar para todos los comunicadores que se encuentran ahora aquí en ITV y realmente estamos muy orgullosos de ti. Gracias, gracias a ustedes, Ivonne, René, Noelia, Cristel. Gracias de todo corazón, gracias a los estudiantes del ITV, a quienes están tras cámaras, y pues cuenten siempre conmigo mientras Dios así lo permita. Nos volveremos a encontrar en otra emisión de Hablando Claro. Opinión. Análisis. Hablando Claro.